Juan Pablo Duarte en Venezuela, nuevos aportes. Un ensayo de Francisco Manuel de las Heras Borrero. La vida oculta de Duarte, un enigma inexplicable. Exilio en Hamburgo, San Tomás, Venezuela. El Patricio en Caracas, vida oculta en la selva amazónica. Conjeturas sobre su aislamiento. La vida oculta de Duarte durante largos e interminables años 1845-1862 constituye un enigma difícil de entender en la vida de quien, inaccesible al desaliento, lo había dado todo por la patria dominicana. Desentrañar o intuir, aunque sea parcialmente, las causas que llevaron al patricio Duarte a tal comportamiento constituye uno de los retos de esta investigación. Tras la salida de Santo Domingo y pasar una breve estancia en Hamburgo, Alemania, Duarte se traslada a Venezuela. En efecto, desterrado de su país, Juan Pablo Duarte, acompañado de Juan Isidro Pérez y los hermanos Erichies, llega el 26 de octubre de 1844 a la ciudad de Hamburgo, donde consigue alojamiento en una económica posada. Juan Isidro, a los 5 días, logra encontrar un barco en el que poder regresar a las Antillas, lo cual comunica al padre de la patria para hacer el viaje juntos, pero este, enfermo de nuevo, prefiere quedarse en Alemania. Los Richies, en cambio, deciden acompañar a Juan Isidro. Durante Duarte después queda solo en la ciudad alemana, pero en buenas manos. La masonería de la ciudad se ocupa de él y como hermano masón le provee de documentos de residencia, le invita a banquetes y en definitiva le hace agradable su estancia. Poco después de un mes, el 30 de noviembre, Duarte decide el viaje de regreso a Caracas, dejando escrito en sus notas autobiográficas: salí de Hamburgo acompañado del recuerdo de los que me honraron con su amistad. El 24 de diciembre llega a San Tomás, donde permanecería unas semanas hasta entrar en Venezuela por el puerto de La Guaira. Allí ya se encontraba su hermano Vicente Celestino y su sobrino Enrique, que habían llegado procedentes de Estados Unidos el 17 de diciembre. Por su parte, doña Manuela Díez, la madre del patricio, como ya hemos dicho anteriormente, llegó a La Guaira el 25 de marzo de 1845 en la goleta inglesa Henry King, procedente de Santo Domingo. Iba acompañada de sus 3 hijas, Filomena, Rosa y Francisca, su hijo Manuel, una nieta y 3 nietos, Vicente, Romualdo, Ricardo y Wenceslao, hijos de Vicente Celestino Duarte. Allí, en La Guaira, el grupo permanecería unos días en casa de los hermanos de doña Manuela hasta que finalmente el 6 de abril se produce el reencuentro con el hijo y hermano querido, Juan Pablo. Momentos de intensa emoción, abrazos y lágrimas. El patricio dejó cumplida constancia de este anhelado encuentro. Abracé a mi madre y hermana en La Guaira y llegué a ese Dios de justicia, el castigo a tanta iniquidad, a tanta maldad, y ni siquiera en esos dramáticos he
e injustos momentos, salió de sus labios ninguna maldición hacia sus verdugos, confiando la venganza en la justicia divina. La totalidad de la familia se establece en Caracas bajo los auspicios de Mariano y José Prudencio Díez, los hermanos de la madre del patricio, quienes de forma generosa atienden las necesidades de sus recién llegados parientes. El patricio Duarte había quedado fuertemente consternado cuando le comunicaron que María Trinidad Sánchez, colaboradora fiel y leal desde los primeros momentos, había sido fusilada precisamente el día del primer aniversario de la independencia, el 27 de febrero de 1845. Al revelarse las intenciones anexionistas del general Pedro Santana, María Trinidad se integró en los movimientos conspiradores que surgieron para derrocarlo. María Trinidad alojó en su casa a los disidentes del general Santana y organizó y orientó la conspiración que se preparaba. Al descubrirse los planes, fue una de las primeras personas en ser apresadas. Única conocedora del escondite de su sobrino Francisco del Rosario Sánchez, a quien le llevaba las comunicaciones que enviaban los demás conspiradores, jamás reveló el lugar en que permanecían oculto. Junto a otros conjurados, fue juzgada por el Consejo de Guerra, que les condenó a muerte. El dictamen del tribunal textualmente que fueron condenados como autores instrumentales de la conspiración y por haberse negado obstinadamente la primera, María Trinidad Sánchez, a confesar, es decir, a delatar los principales. Las anteriores frases dejan ver la entereza y valor de esta mujer, ya que en los primeros interrogatorios se le ofrecía conservar la vida si delataba al resto de integrantes de la conjura. María Trinidad, verdadera heroína, antes de traicionar a sus compañeros, prefirió enfrentarse al pelotón de fusilamiento. La triste y terrible noticia supuso un duro mazazo en el ya deprimido carácter que venía arrastrando el patricio. Por otra parte, su prometida, la dominicana Prudencia Lluveres Álvarez, hija de Antonio Bartolomé Tomás Lluveres Vendrell y Prudencia Álvarez Fuentes, a la que había hecho entrega de anillo y promesa de matrimonio, se quedó en Santo Domingo cuidando a su anciano padre, sin que exista documentación que pruebe la continuidad de la relación en la distancia o que hubieran hecho planes para el reencuentro y la reunificación o que hubiesen dado la relación por extinguida. Prudencia, 8 años más joven que el patricio, nunca se casó, tal vez esperando el cumplimiento de la promesa de matrimonio efectuada, y falleció soltera en 1893 a la edad de 73 años. El anillo de compromiso que le regalara Juan Pablo, según nuestras noticias, aún se conserva hoy día en poder de la familia Lluveres. No sabemos qué poderosas razones pasaron por la cabeza de este hombre ejemplar para tomar la decisión de confinarse en los parajes más recónditos del Amazonas, en los confines de la localidad de San Carlos de Río Negro, próxima a la frontera brasileña. Aún hoy día esta localidad sigue siendo un lugar
de muy difícil acceso, poblado solo por pequeñas comunidades indígenas que todavía practican la poligamia, ritos ancestrales y religiones animistas. Para realizar el viaje por carretera y río son necesarias más de 24 horas desde Caracas. En avión se precisa una hora de vuelo hasta San Fernando de Atabapo y luego 2 horas más en avioneta. En los tiempos en que Juan Pablo Duarte decidió internarse en la zona, se necesitarían al menos un par de semanas de viaje agotador. Allí viviría el patricio por espacio de casi 12 años, de los que, excepto su estrecha amistad con el virtuoso sacerdote portugués San Genís, no sabemos absolutamente nada, salvo las conjeturas que podamos hacer. Que si se dedicó a instruir a los indígenas, que si se dedicó al estudio de la rica y variada flora del lugar, que si dirigió una importante compañía de cabotaje marítimo, que si los diversos investigadores que, como nosotros, han intentado averiguar algo de la vida del patricio en el Amazonas, se han encontrado con un impenetrable muro de silencio y misterio. Lo que parece fuera de toda duda, aunque hay algunos autores que lo niegan, es que Juan Pablo Duarte pasó aproximadamente 12 años en San Carlos de Río Negro. Un artículo escrito por un misionero nos pone en la pista de esta afirmación. El padre salesiano Ramón Iribertegui publicó en 2007 un artículo, Juan Pablo Duarte, un libertador en Amazonas, en el que narra una curiosa anécdota que indirectamente da fe de la presencia del patricio por aquellos lugares, presencia que, repetimos, incluso se ha llegado a cuestionar por algunos. De ahí la importancia de este inocente artículo, que lo convierte en importante hallazgo. Dice así: me presentaron un delegado de la Embajada de la República Dominicana recién llegado de San Carlos con una misión precisa. Investigaba la existencia de una calle dedicada a don Juan Pablo Duarte. Reconocí inmediatamente mi ignorancia crasa en aquel entonces sobre dicho personaje, y más aún sobre la existencia de tal calle en San Carlos de Río Negro. Me explicó el visitante que el personaje citado era nada menos que el apóstol de la independencia de la República Dominicana. Me informó que el prócer dominicano pasó parte de su vida en San Carlos de Río Negro. Nos movimos por el pueblo investigando entre las personas más ancianas